Hoy vamos a ver archivos y luego serialización y son los últimos temas que faltan para el TP3, que si no recuerdo mal se entrega el lunes. El 6. El 6 Sí, el y... lunes, el lunes. Sí, el lunes. Bueno, archivos. Un sistema de archivos es un elemento del sistema operativo que se encarga de organizar, controlar cómo se almacenan y recuperan los datos guardados en un medio de almacenamiento. ¿Sí? Provee servicios para interactuar con los archivos y con los directorios. Y tiene propiedades que nos permiten, nos brindan información o asignar información, ¿sí? Modificar algún estado en relación a eso. La mayoría de los sistemas operativos tienen su propio sistema de archivos. Esperen que perdí la Meet. Ahí está. Las funciones de un sistema de archivo, bueno, asignan el espacio a los archivos, administran el espacio libre y dan acceso a los datos que están guardados, estructuran la información guardada en un dispositivo de almacenamiento, permiten representar la estructura de forma textual o gráficamente, ¿sí? Dentro de nuestro sistema vamos a tener una clase que se llama environment que nos va a dar información del sistema operativo. Estos son algunos métodos que podemos usar. Fíjense que habíamos usado alguna vez el newline, que en realidad es una propiedad, que nos hacía un salto de línea específico para la arquitectura donde estábamos, para el sistema operativo, mejor dicho, donde estábamos, ¿sí? Un salto de línea agnóstico al sistema operativo. Piensen que, o recuerden, mejor dicho, que el salto de línea no siempre para todos los sistemas operativos se representa de la misma manera. Entonces newline nos devuelve el salto de línea específico para el sistema operativo donde estamos parados. Y tiene varios otros métodos y propiedades. Una ruta o el path es la forma de referenciar un archivo o directorio en un sistema de archivos dentro de un sistema operativo determinado, ¿sí? Señala la ubicación exacta de un archivo o directorio mediante una cadena de caracteres. Dependiendo del sistema operativo, las rutas van a ser de distintas maneras. Un directorio es una colección de archivos y otros directorios o subdirectorios que están creados con el fin de organizar, ¿sí? El contenido. La analogía en Windows son las carpetas. Bien, tenemos rutas relativas y rutas absolutas. Entonces la forma de localizar nuestros archivos o nuestros directorios, nuestras carpetas, puede ser absoluta, donde especificamos toda la dirección desde la raíz del sistema de archivos. Por ejemplo, en Windows es C dos puntos barra y las siguientes carpetas que tengamos. Y la ruta relativa es a partir de donde nosotros nos encontramos. Entonces, fíjense en este ejemplo que te dice la ruta absoluta del directorio C, bueno, es C dos puntos barra. De esta carpeta bacon, la ruta absoluta es C dos puntos barra bacon. Dentro de bacon está fizz, entonces la ruta absoluta sería C dos puntos barra bacon barra fizz. En cambio, la ruta relativa, ¿sí? Si nosotros estamos parados dentro, por ejemplo, del directorio C, para acceder a bacon vamos a hacer punto, que el punto representa la posición actual en la que estamos, barra bacon. ¿Sí?
punto barra bacon, que es el nombre de la carpeta a la que queremos acceder. Si estuviésemos parados en bacon y quisiéramos, por ejemplo, acceder a spam text, este archivo, spam txt, perdón, haríamos punto barra bacon barra fis barra spam.txt. Dentro de bacon, estamos dentro de bacon, punto barra fis barra spam.txt. Y si estuviésemos, por ejemplo, en bacon y quisiéramos acceder al spam.txt que está contenido en este directorio x, haríamos punto barra x barra spam.txt. Los dos puntos nos mueven al directorio padre de la ubicación actual. Si estamos parados en bacon, con el punto hacemos referido al contenido de bacon de este directorio, y para subir un nivel hacemos punto barra x barra spam.txt. Es la ruta relativa para acceder a este archivo si nosotros estamos dentro de la carpeta bacon. Hay otra clase que se llama pad, que nos ofrece una serie de métodos para trabajar con el pad, para combinarlo, para concatenar el join, hacer como una unión, para separar para algún criterio. Voy a ir un poco rápido en esta parte, sí. Prefiero ir rápido con la ppt y mostrar el código e ir al hueso. Hay otra clase que nos ofrece, que es directory, que nos ofrece métodos y propiedades para trabajar con directorios, para crearlos, para eliminarlos, para moverlos. Bien, vamos a ir al IDE entonces a ver esto cómo se come. Bueno, yo tengo un proyecto de consola. Esteban, Sí, para saber si no me perdí. Hasta ahora hablamos de tres clases distintas, ¿no? Desde C Sharp, Environment, Path y Directory. sí, Hasta ahora hablaste de eso. sí, sí. Ok. Sí, las mencioné. Ahora vamos a ver bien cómo se usan. Voy a cambiarle el nombre. Tengo una consola y una biblioteca de clases que se llama gestor de archivos. Y a esta clase le voy a poner manejador archivos de texto. Manejador. Bien. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a crear un método que en principio lo vamos a hacer estático, que se va a llamar guardar o escribir podría ser. ¿Dónde estoy? Acá. Va a ser void, no va a devolver nada y se va a llamar guardar. Va a recibir un string con el path, que va a ser la ruta donde vamos a guardar este archivo. Y otro string que va a ser el contenido, que vamos a llamar texto. Bien. Hay dos formas, dos clases que se usan para interactuar con archivos. Una es file, que es una clase de un nivel superior de abstracción, sí, encapsula otras clases, sí. Pero es una clase bastante limitada, entonces
nosotros por ahí es una clase como muy genérica. Si queremos hacer algo más puntual, vamos a usar otra clase que se llama StreamWriter. Yo voy a mostrar StreamWriter únicamente por una cuestión de tiempo. File hace básicamente lo mismo, es una clase que tiene un par de métodos estáticos. Nada, después de la explicación, mientras sus compañeros rindan, les muestro la clase File. Pero yo les muestro StreamWriter porque es la que en realidad vale la pena usar. Y la que les recomiendo que usen. Bueno, como es una clase, estas clases están contenidas en un espacio de nombre, en un namespace que se llama system.io. IO por input-output. Vamos a... perdón. StreamWriter. Declaramos nuestra variable StreamWriter. Podemos instanciar el archivo, el objeto directamente en la misma línea. Como primer parámetro recibe la ruta. Tiene varias sobrecargas el constructor, fíjense. Una de las que vamos a usar es una que recibe la ruta y lo que va a guardar. Esta recibe la ruta y un booleano. ¿Dónde estaba? Esta vamos a usar. La de el encoding. El encoding es la forma en la que fue codificado. Tiene que ver con el idioma en que se codificó ese archivo. Le vamos a pasar entonces el path. Y ahora este objeto, fíjense que ya me ofrece writeLine, que escribe lo que recibe un string, mejor dicho, perdón, recibe un string. Y le vamos a pasar el texto. Este método va a guardar este string en este path. Y eso es todo. Vamos a ver ahora en la consola esta clase. Sí, Austin. ¿Qué tipo de extensión es el archivo? La, ¿XT? la extensión es para los... Ah, La extensión es para los sistemas sí, de interfaz gráfica, los sistemas operativos de interfaz gráfica, para que te lo abra con un programa determinado. Qué sé yo, el está. TXT te lo va a abrir con el bloc de notas o con el Word. Un CSV te lo va a abrir con Excel. Sí, Eh, no, no cambia nada, en realidad. y me confundí porque vos ya ahí ya tenés el archivo creado. No. ¿En en el pad ya no está el archivo creado o yo tiro un pad donde están los directorios, ¿sí? Las carpetas, pero no está el archivo y lo crea? ¿O ese archivo tiene que estar? Me perdí, disculpe. El archivo, en este caso, no está creado. Y si estuviese creado, lo va a pisar. Ok, Lo va a crear. Si yo en el pad, todavía cuando invoca el método, le voy a pasar la ruta donde yo quiero que lo guarde, el directorio, y el nombre del archivo. Si ese directorio existe, si ese archivo en ese directorio existe, lo pisa. Y si no existe, lo crea. Una pregunta. Sí, Si no existe el directorio, ¿lo crea también o no? no. El directorio no. Hay un método de directory que se llama... no me lo acuerdo de memoria. Create directory, algo así. Ya te lo busco, te lo digo. ¿Y entonces qué hace eso si no está, no existe? ¿No? ¿Se rompe todo? Claro, ¿O claro, claro. Sí. El directorio tiene que existir. Si vos... puede también que si no le especificás un directorio, te lo crea en el directorio raíz de tu proyecto. Que en este caso, fíjense, yo estoy en
en mi equipo, en el escritorio, la carpeta donde guardé la solución, que se llama clase archivo serialización, lo va a guardar en bin debug. Si yo no especifico una ruta, me lo va a guardar en bin debug. Profe, Y perdón la cómo interrupción. Sí. Antes de que sigamos, hay un compañero que me parece está intentando entrar en la clase. Sí, Fede no está porque está sin luz, así que no lo va a poder aceptar. Por eso era importante que aceptaran el evento para que pudieran entrar sin autorización. Claro, ok. Y una pregunta, perdón por interrumpir. ¿Y cómo valido que existe un directorio? Hay un método que se llama exist de la clase file. Vos podés, perdón, de directory. Vos tenés un método para saber si existe. Ahora lo vemos. Bien, ¿qué iba a hacer? Iba a agregar las referencias. Perdón, había una pregunta más. No sé si se me pasó. Sí, profe. Entonces, cuando nosotros usamos este método, le vamos a pasar la dirección absoluta bueno, relativa y el texto que queremos que se escriba. Ujú. Va a ir a la dirección que le pasemos, va a crear ese archivo de texto y me quedé un poco confuso con el tema de la extensión. Entiendo que no va a tener extensión, pero a nosotros cuando vayamos a esa ruta, ¿nos va a aparecer visualmente? ¿O cómo vamos a saber que se creó? La extensión, para decirlo de alguna manera, es parte del nombre. Mi archivo.txt, mi archivo.csv es parte del nombre del archivo. O sea, la extensión es solo para los sistemas los sistemas que tienen una interfaz gráfica que te ofrecen, cuando haces botón derecho abrir, que te ofrezcan con qué programa es capaz de abrir ese archivo. Yo puedo abrir una foto, un JPG, lo puedo abrir con el bloc de notas. No sé si lo han hecho alguna vez y se ve todo roto. Porque bueno, el bloc de notas no tiene la capacidad de interpretar ese archivo. Entonces te muestra lo que interpreta, esos caracteres. Dice, bueno, yo leí esto. Te muestra esos caracteres. Pero la extensión la vamos a poner y es parte, como decirlo, del nombre. Ok, perfecto. Entonces, cuando le pasamos el texto, le tendríamos que pasar el título, digamos. En la ruta yo voy a pasar la ruta, toda la ruta. La ruta a donde yo quiero guardarlo, que en este caso le voy a pasar el escritorio. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo de forma relativa desde donde estoy parado. Y le voy a pasar el nombre del archivo. Y le voy a poner, qué sé yo, mi archivo.txt. Ah, todo en la ruta. Todo en la misma ruta. Perfecto. Gracias. De nada. Entonces, Esteban, cuando yo instancio el objeto, le paso la ruta. Y cuando yo invoco el método GrindLine, le paso el nombre del archivo. Le pasás lo que vas a guardar. El nombre del archivo va a venir acá con la ruta. Ah, en la ruta está excluida. Ah, en Sí. este caso que estás creando vos, este método, el archivo mío va a tener adentro el contenido que esté en la variable texto. Claro. El contenido, le puedo poner contenido si quieren también. No, está bien. Simplemente que Si queda más- Perdón, y la ruta, ¿cómo la inventás? No, la inventás, no, te la copias vos de tu computadora y la guardás dentro de lo que sería el proyecto. La ruta hay varias formas de hacerlo, de crearla. Yo, por ejemplo, si quiero, voy a aclarar acá. Pará, Esteban, una consulta. ¿Y el contenido que vos le mandás al texto va a ser un choclo de string? Si yo quisiera ponerle, como se hablaba de un trabajo práctico de años atrás, que emitís una factura y lo querés guardar como TXT, ¿te va a quedar todo un texto o vas a tener que meter contra barra N o cómo se resuelve en que cuando vos abrís el TXT, no sé, un choclo que vos tenés que mover el mouse hasta la derecha al fondo? Y vos tenés que mandarle un texto formateado.
el string Claro. puede incluir saltos de línea. Entonces, cuando invocas a este método guardar, no sé, tu clase factura va a tener Sí. un método mostrar que te va a dar un string con el formato que vos querés guardar. Perfecto. Un stream builder, Builder, decís con. claro. Claro. Listo. Gracias. Y listo, gracias. O no sé, la sobrecarga de tu string. También, eso. Listo. Gracias. Y una consulta hablando también de cómo se guarda. ¿Y no podríamos guardar un objeto y ya cargar directamente el objeto? ¿O sí tiene que guardarse strings adentro de ese archivo? Bueno, estamos viendo archivos de texto y los archivos de texto son pensados para ser interpretados por em, humanos. Entonces, si nosotros queremos guardar un objeto, deberíamos la información del objeto pasarla a un string con un método mostrar. Ahora, si solo queremos guardar el estado de ese objeto para recuperarlo después como objeto, vamos a usar otra técnica que se llama serialización. Ok, no me adelanto. Pero está bien la pregunta, está re buena. Bien, environment, que es la clase que les mencioné recién, tiene un método que se llama getFolderPath, que este método recibe un enumerado. Esto lo voy a cerrar un cachito ahí. Este enumerado está contenido en environment también. Environment. A ver, esperen si me deja hacer un segundito, voy a probar algo. Using static. ¿Dónde estás? Environment System. Ahí está. A ver si ahí lo toma. Me encanta. Bien, les explico qué es esto. C# es un lenguaje que requiere escribir mucho. Entonces, a partir de la última versión de C# o la anterior, no estoy seguro si es la última, se incorporó esto el using static, donde yo incluyo una clase que después que es como parte del scope de este archivo. Fíjense, voy a hacer un ejemplo para que sea más claro. Using static system.console. Console. Entonces, console ya está dentro de este scope. No necesito poner el nombre de la clase para invocar a sus métodos. Yo uso los métodos de console sin necesidad de anteponer el nombre de la clase, si me ayuda a escribir menos. Incluyo console, la clase, en este scope. Es como si hiciera console. ¿Se entiende? Yo no entiendo porque si no pones static, pasaría lo mismo, ¿o no? ¿Cómo? Si no pondrías static, eso funcionaría igual. O No. Yo con el using solo incluyo el namespace, pero ahora estoy incluyendo la clase. Estoy haciendo que la clase sea parte ya entendí. Joya. del Perfecto. scope. Perdón, estaba leyendo, justo me escribió alguien por Slack. Lo único malo es que si tengo dos clases que tienen el mismo método, algo va a pasar algo va a salir malo, ¿no? Sí. Habría que ver cómo lo resuelve. No, no lo probé. No hay que abusar, sí, porque dificulta la lectura. No, no sé, está bien, sí, para mí está bien. No sé qué opinará Fede, pero para mí está bien. De nuevo, no hay que abusar porque dificulta la lectura, ¿sí? Esto lo vamos a borrar, vamos a volver acá con console como estaba. Em, Perdón, un segundito que le respondo a alguien por Slack.
Bien, perdón. Un compañero que no podía entrar. Bien, volvamos acá. Voy a crear la ruta que le vamos a pasar a ese método que se llama guardar. getFolderPath recibe, les dije, un enumerado. Ese enumerado se llama special folder y tiene un montón de mis documentos y las carpetas de nuestro sistema. Yo voy a buscar desktop, que es el directorio. Esto me devuelve la ruta hacia el directorio. Hacia el directorio escritorio, en este caso desktop. Y además le voy a concatenar con doble barra. Esto es una string. ¿Por qué doble barra? Porque es el carácter de escape. Si una sola barra invertida es un carácter de escape. Si yo hago así, eso es un salto de línea. Entonces, ahora otra barra más. Eso es una barra invertida. Y le voy a poner mi archivo. Y ahora sí, .txt. Entonces, acá se va a guardar una string con toda la ruta hacia mi escritorio y con el nombre de este archivo. Yo tenía una carpeta creada en el directorio que se llamaba archivos. Lo vamos a guardar ahí. Dentro de mi, fíjense, no les miento, tengo dentro del escritorio una carpeta archivos que no dice nada, no tiene nada, ¿sí? Entonces, estoy yendo al escritorio. Dentro de este directorio archivos voy a crear un archivo que se llama miarchivo.txt. Sí, Tobias. Profe, perdón. Y si no, si, tipo, no están la special folder, tipo, donde lo querés guardar y es más específico, tendrías que escribir toda la ruta directamente como string. Sí, toda la ruta. Ok. Podés usar la ruta relativa, sí. Podés hacer C, dos puntos, barra, no sé. Tobías, barra, Claro, barra, la carpeta tal, y así. O directamente con la ruta relativa. Desde donde estás parado, claro. te vas metiendo o subiendo niveles hasta encontrar el directorio que Pero, perdón, querés. profe, Special Folder Desktop sería para donde yo estoy parado que con el programa abierto, digamos, en la carpeta de Esteban. No, En la carpeta donde se está ejecutando esto. No importa claro. dónde estás parado. O sea, es una ruta relativa en realidad. No importa dónde vos estés parado, esto va a ir al escritorio. Podría ser mis documentos también. Ven, y te va a llevar a mis documentos. Claro, en mis documentos va a Va a buscar crear, este directorio y claro, va a crear este archivo. perfecto. Esteban, ¿puedes repetir lo de la doble barra, por favor? Porque una es la de escape, Claro, si vos le pones ya sabemos que en el string funciona como escape. Claro, vos le pones la ¿Y T, la otra? es la tabulación. Sí. Y la N, pero si vos quisieras escribir solo una doble barra, ves que ahí no me lo permite, me lo marca como un error, me dice, no, la barra invertida es el carácter de escape, no lo puedes usar así. Entonces para escribir una barra invertida, mejor dicho, en un string, tengo que poner dos doble barras. Ok. En este caso, que ya que podemos ejecutar en muchos sistemas operativos, ahora en Netcore nos conviene usar el separador que nos devuelve, o si ponemos doble barra invertida igual va a entender en otro sistema operativo. No, eso es buena pregunta. Environment tiene métodos especiales o propiedades que te devuelven el separador según para ese sistema operativo. Ok, o sea, usamos el separador de path. Sí, el separador de path. Ok.
que lo estoy buscando ahora, no me acuerdo cómo se llama. Es Directory Separator. Path Separator, sí. Path podría interpolar acá un string, por ejemplo. Perdón, cambié. Vamos a interpolar esto ahí. Path. Path Separator. ¿Sabes que a mí Path Separator me devuelve punto y coma? Y Directory Separator char me devuelve barra, contra barra, perdón. Separator. Ah, tenés razón. Path Separator va a devolver en Windows punto y coma y en Linux 2 puntos. Y Separator char va a devolver la barra. Directory Separator char va a devolver la barra invertida, si no me acuerdo mal. Perdón, Sí. también podés utilizar el arroba delante del string. Si pones el arroba delante del string, te va a tomar los caracteres sin interpretártelo como caracteres de escape ni nada parecido donde haya una barra. Bien, sí, eso se llama data annotation cuando pones el arroba ahí. Claro. Vamos a hacer. Uy, perdón. Ahí está. Ahora sí. La barra ya no es carácter de escape y es una barra invertida. Son distintas formas de ir al mismo lugar. Bien, ¿qué nos queda hacer entonces? Vamos a hacer un string builder. String builder. Que le vamos a appender algunas cosas. Había una vez. Esta es una factura emitida, ¿no? ¿No podríamos poner eso para ir simulando? Es lo mismo. Cualquier cosa. Voy a llamar a manejador de archivos de texto, que es mi clase, que es una clase estática, y tenía un método guardar. Perdón. Como primer parámetro recibe el path. Y como segundo parámetro, el texto. Vamos a ejecutar a ver si esto funciona, si compila. Bien. Y fíjense que en el escritorio, en la carpeta archivos, donde yo no tenía nada, ahora hay un mi archivo.txt. Vamos a abrir con... abrir con bloc de notas. Y está vacío. Vamos a venir acá. Algo muy importante que me faltó explicar, que acá me lo sugiere, es cerrar el archivo. En realidad es liberar el recurso. ¿Por qué? Porque el gestor de archivos le pertenece el sistema de archivos le pertenece al sistema operativo, ¿sí? El runtime no tiene acceso a él. No, una vez que se lo pasan, lo toma y queda tomado. Si yo no lo cierro de esta manera, va a quedar tomado. Vamos a probar ahora. De nuevo. Cerré. Vamos a buscar de nuevo esta carpeta. Escritorio. Archivos. Bloc de notas. Y ahí está. Había una vez una vaca en la quebrada de una huaca. Entonces, para guardar vamos a repasar. Vamos a usar
este objeto StreamWriter que hay que instanciar. Y en el constructor le vamos a pasar la ruta y el nombre del archivo, obviamente. De StreamWriter vamos a usar un método que se llama WriteLine, que guarda lo que recibe como parámetro en ese archivo. Y por último vamos a cerrar el archivo. ¿Qué pasa? Ahora, si la ruta está mal, si el directorio no existe, si el nombre del archivo, este StreamWriter va a alargar un montón de excepciones. Fíjense, todas las excepciones posibles que puede alargar. Que el directorio no está encontrado, que esto es un error muy típico de Windows, que el pad supera la longitud esperada, que no tenemos los permisos necesarios. Entonces, todo eso... Que no tengas memoria en el disco. podría llegar a ser, no sé, nunca me pasó, pero podría ser. Entonces, siempre que trabajemos con archivos, vamos a incluir nuestro código en un try catch. Uy, perdón. Un try, un catch, que va a capturar exception. Todo esto lo vamos a poner acá adentro. Y en el finally, vamos a aprovechar el finally, para cerrar la conexión. Pero si yo intento cerrar la conexión y nunca se abrió, también va a lanzar una excepción. Entonces, antes de cerrar, voy a preguntar si la conexión fue abierta. Si StreamWriter, que le puse mal el nombre. Perdón, estoy fuera del scope. Voy a aclarar esto. Null. Y acá vamos a StreamWriter. Ahí está. Ahora sí. Si StreamWriter is not null, o sea, si no es nulo es que se instanció, estuvo todo bien, vamos a hacer StreamWriter.close. Cerramos la conexión. Esta es una manera. Ahora les voy a mostrar otra que es más simple y a mí me gusta más. Y bueno, ¿qué vamos a hacer acá en el catch? Vamos a relanzar la excepción. Vamos a hacer un through, nada más. Entonces, vamos a poner un try catch acá. Try catch. Esto lo vamos a poner dentro del try. Y en el catch vamos a hacer un console log. Console log no, perdón. Un console write line. Consulta, Esteban. Sí. Si uno considera que puede controlarlo adentro, ¿podés simplemente ignorar que hubo una excepción y simplemente cerrar el archivo y ya está? Sí, si no te interesa darle ninguna información al usuario de qué pasó, o sea, el tipo va a querer guardar algo y ese algo no se va a guardar y no va a saber por qué. No, en este caso sí te decir, mira, el archivo no existe o la edición está mal, pero era para ver si se podía hacer. Claro, sí, o sea, yo puedo controlar la excepción acá y listo, esto no rompe. Y funciona. Pasa que es medio feo al usuario que quiere guardar algo y que no puede y no sabe por qué. Gracias. También, no sé, podés capturar la excepción y generar una nueva excepción tuya, personalizada, que le des una información específica. Podés capturar alguna excepción particular, por ejemplo, que el directorio no está encontrado y lanzás una excepción puntual.
Según, eso es como diseñas tu manejo de excepciones. Claro, y te va a llamar a la gente de sistema, ¿me entendés? Si pasa algo, en el mejor de los casos, que tenga acceso a la gente de sistemas, y si no, va a decir esta aplicación es una porquería y no la va a usar más. Bien. Entonces, repasamos. Usamos la clase StreamWriter, la instanciamos, le pasamos a través del método WriteLine el contenido que queremos guardar. Esto ya no va más porque lo pusimos en el finally. Si se lanza una excepción, la relanzamos y acá en el finally cerramos la conexión. Es la misma forma de cerrar la conexión con SQL, por ejemplo, siempre en el finally. Sí, es una buena práctica. Porque... Sí, más o menos, porque acá en este caso no es algo que vaya a ocurrir siempre, porque yo estoy preguntando si la conexión se instanció. O sea, si no se instanció... podría también prescindir del finally y dejarlo después del catch. No, está bien. Está bien que sea dentro del finally porque si se lanza una excepción... y el flujo no continúa después del catch porque yo la relanzo por alguna cosa, no se ejecutaría. Así que sí, está bien. Está bien que sea dentro del finally. Yo te hago una consulta, Esteban. Sí. Tengo unas situaciones que yo quiero implementar las excepciones en el TP3 y no quiero hacer excepciones generales. ¿Qué recomendás vos para que yo sé que es una pregunta un poco redundante porque depende de cada trabajo, pero no sé cómo identificar qué excepción cachear, qué excepción poner en los catch para cada uno de los casos? ¿Cómo me recomendarías que siga como un tipo de caminito para entender yo qué posibles excepciones podría lanzar una función? Bueno, fíjate que el IntelliSense te sugiere qué excepciones puedan lanzar. Por ejemplo, path to long exception es que le pasaste un path muy largo. Entonces, si yo capturo, por ejemplo, una path to long exception, voy a, no sé, generar una nueva excepción o voy a guardar esa excepción en un archivo de log o algo. Acá te ofrece las excepciones posibles que esta clase stream puede lanzar. Entonces no debería usar un try catch, por ejemplo, en funciones que, no sé, quieran agregar un elemento a una lista. Porque, por ejemplo, en este caso es una clase que ya está creada, que ya existe, o sea, que no fue creada por nosotros. El StreamWriter ya existe. Claro. Pero si yo creo una función por mi cuenta y quiero saber qué tipo de excepciones podría llegar a lanzar, ¿cómo puedo evaluar eso? A eso me refiero, porque no me lo va a lanzar por defecto el IDE. No. Bueno, tenés las clásicas. Argument, exception, si le pasás algo null, algo que no estás validando que sea null. Básicamente tenés que probar y fijarte qué es lo que querés hacer y qué no. Las excepciones así ¿por qué vos querrías cachear por cada tipo de excepción distinto? Es la pregunta. ¿Qué haces de distinto para cada excepción? Tengo entendido que las excepciones se tienen que hacer en un orden, los catch tienen que ir desde lo más chico a lo más grande para poder ir evaluando todos los posibles errores y por defecto en el último catch debería ser un último catch con una excepción general como esta que estás haciendo vos en la línea 18. Claro. Pero no entiendo bien tu pregunta, quizás lo estoy respondiendo mal. ¿Qué acción tomás en cada catch? Esa es la pregunta. Vos tenés, tu clase puede lanzar, ponele 10 excepciones distintas. ¿Qué acción vas a tomar en cada catch? Se supone que debería mostrar esa excepción en la consola. Pero si la acción es la misma, ¿para qué voy a hacer 10 catch
para mostrar el mensaje. Si yo hago más de un catch, es porque adentro de cada catch voy a hacer algo distinto. Si yo solo voy a mostrar un mensaje y es lo mismo, hago un solo catch. Ok, entendido. A no ser que haga falta corregir algo. En ese caso, sí. Ponele, si vos vos decís, bueno, cualquier excepción, si ocurre cualquier excepción, le muestro un mensaje al usuario. Ahora, si ocurre la excepción de que el pad es inválido, voy a crear un archivo nuevo que se va a llamar archivo log y ahí voy a guardar la información esa. El usuario intentó guardar en un pad que no es válido. Ahí yo estoy haciendo cosas distintas. Claro, no estás dejando sin efecto la función o el método, sino que estás corrigiendo lo que faltó ingresar por parte del usuario. No estoy corrigiendo, estoy guardando lo que pasó, el error. Lo estoy guardando en un archivo. En un catch se lo muestro y en otro catch, si ocurre otro tipo de excepción, lo guardo en un archivo, en otro archivo. Ok, la intención de esto es hacer un log de errores. Claro, ponele. Yo podría tener, bueno, si ocurre una exception, nada, la relanzo. Y si ocurre una, qué sé yo, argument o no sé, path, vamos a hacer esa. Path to long exception. Bueno, acá voy a instanciar un nuevo streamwriter o con la clase file y voy a generar un nuevo archivo que se va a llamar log y ahí voy a guardar la información. No sé, el usuario intentó guardar en una ruta demasiado larga. Ok, y te hago una consulta más, porque esto lo escuché una vez. En casos empresariales, ya estamos hablando por fuera de este caso en particular, ¿no? Sí. Hay momentos en los que se generan archivos log tan grandes que termina ocupando demasiado espacio en el servidor. ¿Eso se puede registrar de alguna forma? ¿Y cómo se solucionaría en caso de que el archivo ya sea demasiado grande? Si hay una forma de poder limpiarlo. Sí, vos podés escribir una línea específica del archivo, podés sobreescribirlo o podés agregar información al final. Este método lo sobreescribe. Cada vez que yo llame al método guardar, va a pisar el contenido. Excelente, gracias. Write line. Ahora vamos a ver una forma de ir apendeando información. Sí, Pablo. No, dos cosas a lo que estaba diciendo Lautaro. Tal vez lo que puede hacer, si tiene varios catch en distintos lugares, o por ejemplo, no sé, dentro de la biblioteca o dentro de una clase que llama a otra clase y así tiene varios catch, podría llegar a enriquecer el trace, podría llegar agregándole, digamos, como por ejemplo el nombre del método por donde pudo haber pasado la excepción, además de atajarla, obviamente, agregarle los nombres de los métodos para así, cuando tiene que revisarla, sabe a qué método, por dónde tiene que ir a buscar, a pesar de que el trace ya guarda los números de línea y toda la información, ¿no? de la excepción. Claro, pasa que la propiedad stack trace es de solo lectura, fíjate. No le puedo... Claro, pero en todo caso puede generarse una excepción aparte que englobe la excepción anterior, que el trace de la excepción anterior, y vaya acumulando y vaya teniendo una especie de trace un poquito más rico. Claro, vos decís generar una excepción personalizada, ponerle mi excepción y acá le pasás. Claro, en cada catch, para aprovechar, para directamente no, para que simplemente no se relance directamente, que se lance una excepción que contenga el error y dentro del error también que guarde el nombre del método por donde pasó. Bien. Claro, eso lo siendo el burbujeo y sea un poquito más rápido que ver los números de línea, específicamente. Claro, Y por otro lado, lo que él decía de los logs se puede también comprimir en ese caso. Se puede agarrar y puede llegar a fragmentar los archivos, partir los archivos por alguna marca específicamente, o sea, por una marca de fecha, por ejemplo. Y puede llegar ahí comprimiendo archivos mensuales, por ejemplo. O sea que yo lo vi que pasa en algunas empresas, lo hacen así, para que no haya desbordamiento y cada tanto tiempo se puede enviar un mail, ese archivo comprimido y se puede sacar, digamos, llevar a otra locación o desplazarlo o avisarle a alguien que lo mueva del lugar. Sí, es muy común que eso que decís que cuando ocurre algo así
alguna excepción muy grave o algún tipo de excepción, le llegue un mail al equipo de desarrollo o algo así. Claro, sí, o cuando se satura el logs, cuando hay un log demasiado grande, un archivo, en vez de ser uno solo archivo plano, único de log, se puede hacer varios archivos separados por fecha, por ejemplo, que sean logs mensuales o logs anuales. Llegado al final de un año, por ejemplo, se comprime el año anterior y se lleva a otro lugar o se le avisa a algún usuario que se encargue de hacer el mantenimiento, por ejemplo. Sí. Una idea. Claro. Al log le estás pasando el nombre, así que como parte del nombre le podrías pasar un datetime.now.date y te va a devolver la fecha actual, así que eso podrías generar un archivo por día incluso. Excelente, muy buena práctica. Gracias. De nada. Gabriel. Sí, quiero hacer una consulta rápida. Si yo, por ejemplo, paso una ruta que no tiene un directorio que existe, en la excepción, agarro la excepción que lanzó, creo ese directorio, ¿cómo hago para volver a la línea anterior antes de que se lanzara la excepción? Así no reescribo la línea de código que se guarde. No sé si me expliqué. No puedes volver. No puedes No puedo volver. Claro, no, el flujo sigue avanzando. Una vez que se lanzó la excepción, se lanzó y el flujo continúa después del catch que la controla. Y si pongo un GoTo tampoco funciona. Malo hacer eso. No, la idea es que vos hagas algo en el catch y que podrías trabajarlo de otra manera, pero no. Pues le informás al usuario y empieza de nuevo, digamos. Le dijiste, che, mirá, este directorio no existe. Poneme un directorio válido. Le informás eso al usuario y bueno, ahí tendrá que accionarlo. Porque ¿cómo sabrías vos qué directorio es el que te ingresó el usuario? Sí, yo pensaba, por ejemplo, pasaste recién el directorio de ese archivo y en vez de con mayúscula lo pasabas con minúscula. No debería existir, así que yo digo, bueno, te creo. Ah, tenés razón, no dije nada, ya me respondí la pregunta. Bueno, sigamos. Así terminamos, por ejemplo, leemos el archivo. Hay una sobrecarga de Stream Writer que recibe un booleano, el constructor este. Fíjense, tiene 7 sobrecargas. Hay otra que recibe un booleano. Vamos a sobrecargar nuestro método guardar. Me voy a copiar la firma, si no, no escribo tanto. Y acá les voy a mostrar para recibir un booleano como tercer parámetro que vamos a llamar agregar. Si es true, va a agregar al archivo. Si es false, lo va a pisar. ¿Sí? ¿Se entiende? Si el booleano este que recibo es true, va a agregar este contenido al final del archivo. Y si es false, lo va a pisar. Bien, vamos a escribir el try catch, igual que recién. Catch. Y ahora vamos a usar otra forma de manejar, de liberar los recursos, que es el using. Bueno, ya me sugiere todo. Fíjense qué hermoso el IDE. Dentro de los paréntesis de este using, instancio el StreamWriter en la ruta que le pasé. Como segundo parámetro le voy a pasar agregar. Agregar. ¿Estoy escribiendo bien? No. Estoy escribiendo muy mal. Agregar. Sí, ahí está. Agregar. Una vez que sale de las llaves, sale de este scope, termina de ejecutarse lo que está dentro de las llaves, el using solo invoca el close. Entonces me ahorro de hacer este paso. Vamos a hacer, voy a copiar esta línea que es exactamente igual.
Entonces, lo que vamos a hacer es... Esto lo voy a comentar, sí, porque ya tenía esto guardado en el archivo, fíjense. Voy a agregar un texto nuevo. sb.appendline. Le vamos a poner la autora, sí. Mari... ¿Podés mostrar un cachito de la clase antes de...? Sí. ¿Este método o el otro? Ese, gracias. Bien. ¿El Guardar. bool lo usaste hasta ahora? ¿Cómo? ¿El bool lo usaste? No, ahora lo voy a usar. Se lo voy a pasar ok, a guardar. Estoy usando una sobrecarga y ahora le vamos a pasar la otra. True. Vamos a ver qué pasa. Vamos a cerrar, vamos a volver a abrir el archivo. Y ahí me agregó, al final de lo que yo tenía, María Elena Walsh, que es lo nuevo que le pasé. Si es true, si el constructor StreamWriter recibe el pad y un booleano, si ese booleano es true, lo agrega al final. Si es false, fíjense lo que va a pasar. Vamos a cerrar el archivo y vamos a volverlo a abrir para ver los cambios. Lo pisó, ¿sí? No lo apendió. Lo sobreescribió, lo pisó. Sí, Fede. Profe, perdón. Ahí, cuando le pusiste true, sí. Te agregó un salto de línea. Sí, porque entre un y otro. sí, porque tengo un o sea, el append line al final hace un salto de línea. Sí, pero queda un renglón en blanco. O sea, ¿no tendría que quedar todo junto? No sé. Lo probamos. Hay que probarlo. Hay que ver. Ok. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Bien, vamos a escribir el leer. Así recuperamos la información. Static. Esto me va a devolver un string. Se va a llamar leer. ¿Y qué va a Entonces recibir? true sobrescribe, ¿no? Perdón. Sí, true sobrescribe. Gracias. Que va a recibir el pad. Bien. Hay otro objeto que se llama, como tenemos el StreamWriter, también tenemos el StreamReader. El StreamReader, vamos a ver el try catch. Try catch. Y acá vamos igual con el using, ¿sí? Using StreamReader. StreamReader. Instanciamos, le pasamos el pad. Y acá adentro vamos a usar un método que se llama readToEnd, ¿sí? Que lee todo. Ya me lo sugiere. StreamReader tiene un método readToEnd que lee todo lo que hay en ese archivo y lo devuelve como un string. Nos devuelve un string. Y lo podemos mostrar en la consola. Bueno, vamos a guardar esto y voy a leer el archivo. Esperen, voy a poner un console read key a ver si funciona. Console read key.
manejador de archivos, punto leer. Le voy a pasar el path. Bien. Tengo una excepción, a ver dónde. Ah, bien, bueno. Vamos a poner un true. Ahí está. Bien, ahí está esperando. Está en el console read key, vamos al escritorio, carpeta archivos. Vamos a abrir y lo vamos a modificar a manopla. Este es el ejemplo para segundo C. Vamos a guardar. Y ahora, fíjense que el programa se quedó esperando. Ah, soy un genio. Bueno, no lo voy a mostrar en ningún lado. Esperen. Bueno, voy a borrar esto. No guardar. Vamos a poner esto adentro de un console. Ahora sí. Bien. Archivo. Vamos a ver qué hay acá adentro. Y vamos a agregarle. Este es el ejemplo para segundo C. Vamos a guardar los cambios. Vamos a volver a la consola. Vamos a presionar una tecla. Y me muestra lo que leyó. ¿Sí? El texto que guardé con el método guardar. Más lo último que guardé en el archivo. Que lo guardé así a manopla. La modificación que hice. Me muestra todo. Sí, Pablo. Sí, perdón, ¿podés volver al método que tiene la sobrecarga del booleano al final, el de guardar? Sí. Bueno, no me quedó claro en dónde interviene el agregar. En el constructor. Que es una sobrecarga del StreamWriter. Sí. Ah, listo. Bueno, esa no parte no la vi. Gracias. Hay otras sobrecargas que reciben el encoding, que el encoding es el UTF-8, si le especifican en qué encoding quieren leerlo. Ahora vamos a ver las sobrecargas. Gracias. Recibe el pad y el encoding. ¿Sí? Esta es, especificamos en qué encoding vamos a recuperar la información. Si no, toma el del sistema. Y una consulta, si yo quiero crear el archivo, pero que sea oculto de una, ¿es muy difícil? No, No lo busco por internet. Sí, no sabría cómo decirte ahora. Pero nada, debe ser una propiedad o algo. Hay métodos para limitar los permisos y demás. Ok. Perdón, tal vez tocando la propiedad del FileInfo, del objeto FileInfo, me parece que ahí debería estar, hay una propiedad de si es read-only, por ejemplo. Sí, puede ser. No lo sé, no lo tengo presente ahora. Nada, hay que leer la documentación y ver. Bueno, hasta acá guardamos y leímos. Y fíjense que es una pavada. Creé una clase con un método guardar para guardar un archivo, un método para appender, para agregar información a un archivo que ya existe. Y nada más, tienen que tener en cuenta que hay que cerrar el archivo y controlar las excepciones. Sí, ahí. Esa línea 35 no me está tomando la sobrecarga del StreamWriter.
cuando agrego el booleano. Ah, no, pará. No, ya está. Que nada, no dije nada. Yo con el using, entonces no tendría que cerrarlo, ¿no? Se cierra y se abre. Exactamente. El using lo que hace es un dispose de este stream writer. El dispose Perfecto. es que libera los recursos. Perfecto. Bueno, tenemos la clase StreamWriter que escribe caracteres en archivo de texto, StreamReader lee desde un archivo de texto, ambas clases se encuentran en system.io. StreamWriter tiene estos métodos, sí, usamos, constructores. Usamos el que recibe el pad, el que recibe el pad y el booleano, y como les decía, hay otro que recibe el pad, el booleano y el encoding, que nos especifica en qué tipo de codificación se utiliza para escribir el archivo. Tenemos de StreamWriter el método write, que escribe como si fuese todo junto, todo seguido, como el write de la consola. WriteLine, que escribe saltos de línea. Y el método close, que es para liberar el recurso. De StreamReader, ¿sí? Tenemos el constructor que recibe el pad y un constructor que recibe el pad y el encoding, que es el que se utilizó para codificar ese archivo. Tenemos métodos que lee carácter a carácter, o sea, lee un carácter, nos devuelve un entero, que es la representación de ese carácter en código ASCII, y pasa al siguiente carácter. Si no hay más caracteres para leer, va a devolver -1. Readline lee una línea y la devuelve como string. Y readToEnd lee todo. Bien, y esto es todo de archivos. Ahora vamos a serialización. O mejor, vamos a hacer un ejercicio de archivos mientras yo les habilito el parcial, el recuperatorio a sus compañeros. Y seguimos con serialización. ¿Les parece?